Ok, muy buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, en atención de su puntualidad, vamos a dar inicio el día de hoy. Ok, muy bien. Entonces, el día de ayer estábamos comentando sobre la parte del escaneo 3D, de tal forma que platicábamos de que pues hay un proceso en el cual nosotros como usuarios debemos de llevar al final del día la tecnología que está implícita en estos equipos de escaneo, pues son parte fundamental de adquirir esa información, y el primer paso es eso de crear una nube de puntos, que es lo que nos ofrece pues la tecnología del escáner. A partir de esa nube de puntos, pues estábamos comentando que se crean mallas ya para darle una consistencia de un sólido a lo que pues, al elemento que nosotros estamos escaneando, y que ambas situaciones, tanto en nube de puntos como en mallas, pues llevan un refinamiento de tal forma que pues lleguemos a la geometría que estamos escaneando. Estábamos viendo que también hay ciertos tipos de errores, sobre todo lo que se le llama como ruidos en el escaneo, y que pues generalmente son incluidos desde la parte del escáner. Puede haber algunas situaciones ahí que llegue a detectar y que por lo tanto pues crea algunos puntos de más, y por lo tanto pues también mallas fuera del contorno del elemento que estamos escaneando. Y dentro de estos errores pues también ya cuando hablamos de mallas suscitan que hay ciertos errores donde las mallas no acoplan directamente a lo que son las superficies que nosotros estamos escaneando, sobre todo hablando de superficies ya un poco más complejas, donde llevan ciertas curvaturas, y que muchas veces el tipo de mallado pues no alcanza a garantizar que ese elemento quede totalmente dentro, o las mallas estén dentro de esa geometría, ¿no? O que se adapten como deben de ser. Y entonces en esos procesos de refinamiento pues entra la parte de lo que se conoce como suavizar malla, o acomodarlo de cierta forma de que quede esa malla lo más posible en la trayectoria de estas superficies. Y entonces uno de esos defectos, pues muchas veces los vemos como huecos dentro de las superficies de las superficies que nosotros queremos estar adquiriendo la información. Y pues bueno, dentro de esas superficies también comentábamos que se pueden refinar, que se pueden tener ciertos desperfectos, se pueden tener agujeros, o inclusive si hay por ahí algunos errores o mallas o puntos fuera del contorno del elemento, pues también vamos a tener por ahí esos tipos de errores. Y ese suavizamiento o esa reconstrucción nosotros los podemos hacer de dos formas, ya sea manuales, como nosotros viendo la parte del escaneo, podemos eliminar esos ruidos de forma manual, o también generalmente el propio software de lo que es el escáner tiene cierto nivel de autocorrección. Generalmente, pues podemos utilizar eso si no tenemos de mucho tiempo, o ver qué es lo que nos proporciona el software. Y si no es exactamente lo que nosotros queremos, pues podemos pasar a la parte manual, que es eliminar o corregir en base a nuestro propio criterio y de forma manual. Y pues bueno, dentro de esas formas manuales, pues es lo que les comentaba el día de ayer, que podemos ir corrigiendo o redibujando las superficies que sean de nuestro interés, sobre todo aquellas donde no acople bien la malla con la superficie. ¿A qué me refiero a esto, no? Muchas veces las mallas nos van a generar ciertos nodos o cierta capacidad de aproximación a lo que son nuestras superficies, sobre todo cuando estamos hablando a lo mejor de algunas complejas, y que nosotros ya cuando lo estemos editando o lo estemos suavizando ya en un software especializado, como un CAD de los que veíamos en las sesiones anteriores, pues nosotros podemos ayudarle un poco, ¿no? Si conocemos bien la geometría y a lo mejor ya tenemos por ahí también la dimensión
que debe de llevar, pues nosotros ayudarle y crear ese spline que realmente describe la superficie que nosotros queremos. Y en este caso, pues también el software lo interpreta. Como les comentaba, también todo esto trabaja sobre método numérico, sobre aproximaciones numéricas, y de cierta forma, pues podemos tener esa descripción de superficie mucho más exacta que la que nos proporcione el propio mallado. Entonces, con esto nosotros podemos, pues, refinar o totalmente ajustar lo más posible lo que nos está entregando la parte del escáner y con la parte de ayuda del software, que es el mallado. Y pues bueno, los sistemas automáticos, pues también tienen una parte de experiencia o están basados en un sistema de construcción de un modelo CAD, de tal forma que también comentábamos el día de ayer que por medio de un archivo STL, que es el formato más común de importe y exporte de documento para estar manipulando en diferentes softwares, pues es pues relativamente sencillo llevarlo a cualquiera que tengamos disponible, ¿no? En este caso, para la situación fundamental, pues es hacer esa construcción o reconstrucción del modelo escaneado para que quede acorde a lo que nosotros realmente necesitamos de ese elemento. Y pues bueno, al final del día también pues están basados en algoritmos que funcionan sobre superficies sencillas, que es la parte de autocorrección que tiene el software del escaneo o del escáner, pero siempre también con el apoyo de la parte de situaciones o de caras complejas, que sí ya necesitaríamos un software más especializado como un CAD, que es sobre todo para hacer la reconstrucción manual, ¿no? ¿Qué es la reconstrucción manual? Pues esto que les comentaba de ayudarle al software o ayudarle al elemento que escaneamos a hacerlo más próximo dimensionalmente y geométricamente a lo que nosotros estamos escaneando. Entonces, de tal forma que muchas veces nos encontramos con una situación muy semejante a esto. El software de interpretación del escáner, pues muchas veces nos va a dar una reconstrucción que a lo mejor se va a adaptar a algo muy similar a esta imagen, donde pues a lo mejor no quiere decir que está incorrecto, pero a lo mejor hay situaciones donde va a faltar un poco más de detalle, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en esta parte de aquí, que es una situación curva, pues muchas veces la interpretación que nos puede dar el software es de que sea algo recto o algo que vaya segmentado con líneas rectas. Entonces nosotros podemos llevarlo a una cierta forma de ajuste manual y generar bien la complejidad de esa curva, ¿no? E inclusive proponer un sistema de mallado que se acople mucho mejor a las geometrías que nosotros estamos escaneando. En este caso, pues se ve que aquí hace ciertos polígonos. Aquí tenemos como una forma trapezoidal, tenemos algunos rectangulares, cuadrados, y acá trata de uniformizar el tipo de malla para crear un sólido con la mayor cantidad de detalle. Y pues bueno, dentro de esto que estamos platicando, pues un pequeño resumen, pues es de que nosotros a partir de un escáner llegamos a una nube de puntos, el cual esta nube de puntos, pues ya vimos que creamos una malla. Esa malla puede ser que ya desde la parte del escaneo o desde el software del escáner se vaya ajustando, y si no, pues entra en apoyo un modelo CAD o un software CAD que nos ayude ya a lo que es el afinamiento de las superficies o del modelo o del sólido que nosotros ya pretendemos. Vamos a ver también una comparación de lo que nosotros obtengamos de las mallas contra un modelo CAD con la finalidad de comprobar pues ahora sí que las variantes dimensionales. Es como hacer un match entre esas dos entidades, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos un modelo CAD y tenemos un modelo escaneado, los podemos empalmar y ver si ya están conforme a. Y si no, pues lo podemos refinar.
Y pues bueno, ese informe de errores pues nos ayudan pues ahora sí que a solucionarlos y llegar al modelo que nosotros necesitamos. Bueno, dentro de los escáneres, ayer les comentaba que pues dada el enfoque que le estamos dando, pues hablábamos de dos principales, ¿no? Unos que son de corto alcance y otros que podríamos decir que son de largo alcance. Ya platicábamos el día de ayer de algunas situaciones de aplicación, sobre todo por el espacio o la capacidad del espacio del escaneo. Y pues nos encontramos diferentes marcas, diferentes tecnologías, diferentes geometrías también del propio escáner, donde pues cada uno y cada marca pues tiene ciertas características que ofrecen hacia el mercado, ¿no? En este caso, pues hablamos aquí de algunas marcas, por ejemplo, de Creaform, pues tiene diferentes escáneres, diferentes resoluciones, diferentes precios también. Y pues ahora sí que muchas veces lo que nos va a ayudar es o una forma de decidir sobre a lo mejor qué tipo de escáner nos conviene, es de acuerdo a la aplicación que le vamos a dar. Hay de resoluciones de milésimas, hay resoluciones de décimas de milímetro. Entonces, vamos a requerir, ¿qué tanta precisión requerimos en cuanto al escaneo? Obviamente, aquí pues hay diferentes geometrías también propias de lo que es el escáner. Eso también tiene mucho que ver en la forma de nosotros como usuarios cómo lo vamos a ocupar. Si va a ser movible, si va a ser fijo, si va a estar anclado a otros dispositivos como tripiés, como robots, como, no sé, a lo mejor algún tipo de movimiento específico que tengan que hacer para el escaneo de la entidad que nosotros necesitamos. También otra marca, Leica, también tiene algún tipo o diferencias entre sus tipos de escáner. Esta marca Leica se dedica más a la parte a gran escala, ¿no? Aquí se muestra esta imagen donde este equipo pues es capaz bajo ciertos elementos adicionales, no sé, a lo mejor anclado a un dron o anclado a algo que permita, pues ahora sí que el movimiento a gran escala, y pues se pueden escanear entidades mucho mayores, ¿no? En este caso, pues pueden ser edificios, pues, estatuas, monumentos, inclusive obras de arte, de cualquier tipo de aplicación a gran escala, ¿no? Y maneja diferentes modelos también, que también van diferenciándose entre las características principales, pues es la precisión. El Voltec también tiene diferentes, si no mal recuerdo, Voltec maneja de los dos tipos de escáner. Nosotros en la Universidad Tecnológica de Querétaro pues tenemos acceso a este escáner, al Geomagic Sense, que es, pues de cierta forma está bien para la parte académica, la resolución no es mala, a lo mejor lo único malo de este equipo es de que las actualizaciones ya no están disponibles, entonces también hay que ver la parte tecnológica cómo va avanzando, de tal forma de que pues no se nos queden obsoletos nuestros equipos. Generalmente este elemento pues corría bien en un Windows 7, en un Windows sin tantas trabas como Windows 10, por ejemplo, los que somos usuarios de este tipo de Windows, también tenía por ahí otras limitantes en algún otro sistema operativo, pero pues de cierta forma son situaciones que deben ir de la mano en tecnología, ¿no? También tiene diferentes capacidades, he visto cómo trabaja también en el Space Spider. De hecho, también en la universidad tenemos uno de esta índole, que es de aquí, de Artec 3D, y este sí ya tiene una muy buena resolución a nivel industrial, ya para piezas complejas. De cierta forma, es de ya una aplicación muy específica, no está muy barato que digamos, pero sí ya tiene ciertas especificaciones de grado industrial.
Hay otros mucho más baratos, que me gustaría pasar a la parte de los precios, de algunas referencias. Por ejemplo, ese que les estaba mostrando, que es el Space Spider, anda, bueno, hace 2 años estaba alrededor de 24,000, casi $25,000. Ya es una inversión considerable como para nada más tenerlo como una inversión académica posiblemente, pero ya tiene cierta, bueno, ya tiene una resolución que es aplicable, ¿no? Y ayer también les comentaba de la parte del sensor de Kinect. Esta parte pues es una aplicación a lo mejor que se puede utilizar mucho en la academia. He visto algunas aplicaciones con Arduino, he visto algunas aplicaciones ya con un control sencillo, de tal forma que se hacen estos escáneres pues de forma más, ¿cómo decirlo? No quiero utilizar la palabra académico, sino de una forma más, ¿cómo decirlo? De una forma más sencilla y funcional, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de aplicaciones. Vemos que va desde unos 50 a $100 este tipo de sensor, más a lo mejor la parte de la programación, el Arduino y a lo mejor algún otro elemento que por ahí se requiera, pues ya nos haría una buena aplicación de escaneo. Y bueno, ya hablando de, pues ahora sí que de los de uso industrial, pues vemos que pues sí no están todavía tan baratos, ¿no? Rondan entre los $20,000 hasta los $50,000, ¿no? Que ya son pues equipos muy especializados. Y pues bueno, dentro de toda esta parte, ya nosotros como usuarios, pues también tenemos diferentes marcas, diferentes proveedores y diferentes resoluciones, características de equipo, y todo pues va en función de lo que nosotros queremos escanear en este caso. Aquí también en esta parte pues nos menciona sobre qué sistema operativo corren o de preferencia, alguna recomendación. Y les comentaba del Sense, creo que aquí no viene en esta tablita, pero por ejemplo el Space Spider dice que corre entre Windows 7 y Windows 10, pero Windows 10 ya pone ahí algunas trabas de actualizaciones y demás, ¿no? Pero en Windows 7 corre muy bien y pues es funcional. Pues bueno, hasta aquí no sé si tengan algún comentario de lo que es escaneo. Digo, creo que es un panorama muy general, a lo mejor nada más lo que nos compete como usuarios, sin tanto meternos en la parte de la tecnología que están constituidos estos escáneres, pero pues de cierta forma es así como que un panorama muy general, ¿no? No sé si tengan alguna duda, alguna cuestión, algo que quieran revisar. No, todo bien. No, creo que está bien explicado todo. Híjole, ya me estoy asustando, ¿eh? Ya saben el clásico dicho, o se entiende todo o no se entiende nada. Ok, muy bien, voy a confiar en ustedes. Perfecto, entonces vamos a pasarnos a la parte del CAE. Ok, entonces, retomando un poquito, pues también es una herramienta que viene a ser mucho el complemento con la parte de CAD y con la parte de escaneo, porque pues al final de cuentas, cuando nosotros hacemos un archivo CAD, o regresando a ese paradigma de que cuando escuchamos manufactura aditiva, muchas veces lo único que se nos viene a la mente es la parte de impresión, pues realmente va mucho más allá, ¿no? Lo comentábamos en la primera sesión de que pues no nada más es tener un archivo CAD y mandarlo a imprimir. Prácticamente es el mismo proceso que tener un archivo de Word y mandarlo a imprimir a una impresora, ¿no?
pero la parte robusta y la parte de ingeniería y la parte pues esencial de utilizar ese tipo de tecnología como es la impresión es darle un sentido a ese producto o a esa pieza que nosotros queremos imprimir. En este caso, pues una de las situaciones fundamentales que nos van a ayudar pues, a tener un panorama de validación, de funcionamiento, de la parte de ingeniería de detalle, pues es apoyarnos también en una parte de simulación antes de llegar o estar haciendo pruebas destructivas, ¿no? Que muchas veces es la parte tradicional para poder validar las características de un producto. Entonces, vamos a ver un poquito de la importancia de utilizar este tipo de simulaciones, ya hablando de ingeniería asistida por computadora. Y pues vamos a ver un poquito pues retomando la esencia o lo que hay detrás de esos softwares, que es pues mucho la parte de elemento finito. Vamos a ver los tipos de simulación en cuestión o en función de las variables que nosotros sean del interés estar analizando, de ventajas y una propuesta de metodología de simulación. Y ojalá nos alcance un poquito el tiempo y vemos la parte de una pequeña demostración de lo que ofrece SolidWorks como la parte de este tipo de análisis. Entonces, vamos a comenzar con esto. Y pues bueno, en sus inicios, en la parte de elemento finito, pues surge para resolver problemas de estructuras mecánicas, ¿no? Que es una de las partes fundamentales también del análisis, con la cual muchas veces iniciamos para comprender a lo mejor qué es una flexión, qué es una concentración de esfuerzos, qué es un desplazamiento o los desplazamientos máximos, o inclusive hasta poder de cierta forma validar el esfuerzo de formación de un material, pues siempre teniendo en cuenta pues también las características del mismo, ¿no? Su región elástica, su región plástica y su punto de ruptura. Entonces, bajo ese concepto de análisis que muchas veces vemos en la carrera o que en alguna situación laboral nos ha tocado pues estar analizando las características de esos nuevos productos, las resistencias, las durezas, toda esa parte, pues generalmente una forma tradicional es que pues tenemos muchas veces laboratorios de metrología, ¿no? O los mismos departamentos de calidad que se encargan de realizar las pruebas pertinentes con el afán de validar la función de ese producto o de esa pieza. Entonces, bajo esas circunstancias, pues, al igual tenemos esta herramienta que es un software que nos ayuda precisamente a tener a lo mejor esa cantidad de iteraciones sin costo más que de tiempo y computacional, quizá, más allá ya de un costo mayor por la prueba destructiva, pero sí nos da grandes aproximaciones, ¿no? Siempre y cuando pues tengamos bien sustentada la parte de ingeniería que le estamos imprimiendo al software. Yo creo que mucho también de los dichos comunes es pues el software te entrega resultados conforme a los datos de entrada que le proporcionas. Entonces, si le proporcionamos datos erróneos, pues obviamente vamos a tener resultados disparatados, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues o por excelencia o de las primeras situaciones básicas de simulación, pues fue mucho enfocado al área mecánica, ¿no? Para ver estos comportamientos estructurales. Entonces, pues el concepto de elementos finitos pues realmente es extenso, ¿no? Porque pues, hay que tener mucha especialización en varios rubros de conocimiento. Y pues bueno, dentro de ese gran rubro de conocimiento, pues también vienen a solucionar diferentes problemáticas, ya sea térmicas, electromagnéticas, fluidos, térmicas, ya hablábamos de estructurales mecánicas. Entonces, va a depender mucho de la variable que nosotros estamos analizando y del tipo de simulación que vayamos a realizar. De hecho, hay bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Ya tuvieron la oportunidad de ver que ya los matriculé en el módulo? No sé si alguien ya tuvo la oportunidad de entrar.
No, la última vez que entré todavía no estaba. Apenas lo hice hoy por la mañana. Oh, entonces todavía no. Ahorita habría que checar, dije. Ok, bueno, ahora sí les voy a dejar una tarea. Ahí que revisen y ya les habilité los módulos y vienen cierta cantidad de información adicional. Y bueno, hacer el paréntesis porque aquí pues les quería platicar de este avión Boeing 747. Hubo una situación muy específica de análisis sobre este avión. Resulta que había, pues ahora sí, el vuelo Estados Unidos-Rusia y por lo tanto cuando en el trayecto pues tenían que hacer de cierta forma un trayecto que pasaba por el Polo Norte, ¿no? Entonces al pasar por esa zona pues el clima pues muy frío, alrededor de, creo que si no mal recuerdo era menos 30 y tantos grados Celsius, y pues ocurrieron ciertos eventos desafortunados, ¿no? Que de cierta forma se congelaban los sistemas hidráulicos de lo que es el avión y pues hubo ahí algunos accidentes hasta que pues obviamente fue parte del análisis que se realizó como parte pericial de estos eventos y pues se hicieron los primeros análisis térmicos y de fluidos sobre esta aeronave, sobre todo para pues ahora sí que dar una solución a esa parte de congelamiento de los sistemas hidráulicos. Es interesante, ahí si tienen oportunidad de leer el artículo completo que les compartí y pues ahí surge también mucho de la parte de cómo se dio el boom de utilizar estas herramientas como parte de apoyo de los sistemas ingenieriles y pues obviamente aquí desafortunadamente pues fue una prueba destructiva muy fuerte, ¿no? Digo, son accidentes o son situaciones de ingeniería que no se estaban contemplando de llegar a esos ambientes tan extremos y que pues no se habían contemplado los materiales adecuados para solventar esas variaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde se da un boom del uso de este tipo de software y pues obviamente se comienza a trabajar mucho más fuerte también en ello, ¿no? Y pues bueno, les comentaba que muchas veces, o de hecho, cuando nos encontremos de frente a un análisis de índole de ingeniería, pues nosotros vamos a tener diferentes variables que considerar dependiendo de la naturaleza del análisis. En este caso, pues ya hay varios módulos, hay varias marcas que ofrecen también diferentes paquetes donde no nada más están limitados a análisis estructural mecánico, sino ya podemos estar hablando de pues un análisis de temperatura, con las diferentes modalidades de ello, de esfuerzos mecánicos, que es yo creo que un poquito de lo más común que se llega a ocupar, pero pues también ya hay módulos en el área de eléctrica, de electrónica, donde podemos estar analizando campos, ¿no? Tanto eléctrico como magnético, podemos estar analizando ya inclusive hay marcas donde ya se analizan simultáneamente diferentes variables, ¿no? Y eso ya es parte de Industria 4.0, ya es parte de un avance significativo en la parte informática de estos softwares y pues eso nos ayuda a tener un poco más de entendimiento y sobre todo esa predicción también de comportamiento de los materiales, del propio producto, de la pieza que nosotros estamos analizando. Esto pues es de gran ventaja, ¿no? Al final de cuentas, si tenemos un buen equipo informático, tenemos esa parte multidisciplinaria de conocer bien la situación de función de la pieza o del producto y pues podemos hacer varias iteraciones en un corto tiempo y no a grandes costos. Obviamente sí, el licenciamiento también es caro, pero tiene que ver mucho también con el nivel de aplicación, ¿no? Si es una empresa que solamente se dedica a hacer un nuevo proyecto al año, pues a lo mejor no es viable que tengan el licenciamiento, ¿no? O, por ejemplo, en la academia, si vamos a estar analizando pequeños dispositivos, pues a lo mejor no es necesario tener todo
un software completo que nos dé todas las variables que nosotros o que ofrece el paquete, sino solamente tener uno o dos módulos que nos ayuden a lo más importante de esos prototipos, ¿no? Entonces, va mucho en función de qué es la necesidad por los cuales estamos tratando de utilizar estos softwares. También en la parte de investigación, yo creo que es muy importante la parte de contar con estos softwares. Y pues bueno, de forma básica, lo que generalmente piden estos softwares es de que tengamos la geometría, ¿no? De la geometría que nosotros queremos analizar. Aquí es donde viene el match con la parte del CAD, que pues el CAD nos provee esa geometría, ya sea por medio del modelado que nosotros mismos hagamos, o por medio inclusive del escaneo, ¿no? Ya generar esa geometría a partir de ello. Definir los materiales. Aquí es importante, ¿no? Porque pues al final de cuentas cuando nosotros definimos un material es porque conocemos la aplicación o nos damos cuenta que direccionamos hacia dónde queremos que vaya la parte del material de la aplicación. Era como les comentaba, creo que ayer, que pues, tenemos una gran variedad en estos softwares de librerías donde podemos contar con diferentes tipos de material y en el caso de que sean materiales nuevos o que sean materiales que no vengan en la librería, si nosotros ya conocemos las características de este material, nosotros podemos ingresar estos materiales a las librerías propuestas y podemos hacer ese acercamiento del material virtual, ¿no? Generalmente, al menos nos pide por ahí, si no mal recuerdo, una librería, el módulo de Young, nos pide si corresponde el módulo de Poisson y nos pide, si no mal recuerdo, ahí hay otro, son tres generalmente los que pide como mínimo para dar de alta ese material. A ver si ahorita lo recuerdo. Pero bueno, dentro de lo que nos pide, pues es la geometría, asignar y designar un material. Tenemos que conocer a qué tipo de carga. El coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Creo que sí, el otro es enfocado al coeficiente térmico. Si no, ahorita lo checo, ahorita no nos quedamos con la duda, ahorita lo checo, pero al menos pide esos tres, ese módulo de Young, módulo de Poisson y coeficiente de Poisson, y sí, el otro va relacionado con el coeficiente térmico. Entonces, la otra situación que nos pide es cómo se está comportando en cuanto a esfuerzos, ¿no? O en qué es la función, qué variables van a estar interviniendo en esa función. Si son esfuerzos, pues, ¿qué tipo de esfuerzo, no? Si es cortante, si es flexivo, si es de torsión. Y, pues, tenemos que saber cuánto es esa carga, cuánto es esa situación con la cual va a estar trabajando para poder determinar si va a soportar, pues, ese trabajo a realizar. Entonces, también lo tenemos que conocer. Y las restricciones van mucho en base a conocer también cómo es que va a funcionar, si en algún momento lleva alguna sujeción, si en algún momento va en ensamble con otro elemento, si en algún momento el propio ambiente, cómo está dentro de la función de ese elemento que nosotros estamos analizando. Y entonces aquí pues ya vienen otro tipo también de condiciones, ¿no? Si vamos a involucrar también temperaturas, si vamos a involucrar fatiga, por ejemplo, ciclos dentro de la función de este elemento, y por lo tanto, pues también generalmente hay simulaciones estáticas y dinámicas, ¿no? Entonces, es de suma importancia la parte de conocer exactamente cómo va a funcionar ese elemento que nosotros estamos analizando. Eso nos va a dar toda la información pertinente precisamente para darle de entrada información al software y que realmente haga cosas congruentes, ¿no? Si no conocemos cómo va a funcionar o en qué entorno va a funcionar y en conjunto toda esa información, pues realmente va a quedar muy vago, ¿no? Va a quedar vaga esa parte
de la simulación, al no estar completo, pues ahora sí que la información necesaria. Entonces, al menos debemos de tener estos 4 elementos bien presentes cuando hagamos un tipo de simulación. Yo creo que nos damos una idea de que pues en cada uno de estos elementos pues viene un conocimiento previo también muy importante. Hablando de materiales, pues hay que conocer un poco, inclusive hasta de cómo se comporta estructuralmente, que si es metálico, ferroso o no ferroso, si es un tipo de acero, si es al carbón, si no es con carbón, y de cierta forma, pues sí darnos esa idea, ¿no? De qué es lo que esperamos nosotros de esa simulación. Obviamente va también en función de las propias restricciones, de, por ejemplo, si es parte de un ensamble, si ese ensamble ya en conjunto pues genera temperaturas, tener el conocimiento de los coeficientes de expansión y contracción del propio material, y muchas otras situaciones que debemos de tener presentes, ¿no? La física, la química de ese material. Entonces, pues realmente no se vuelve nada sencillo, ya hablando de querer tener datos confiables. Y pues bueno, pero al menos aquí la parte importante es de que nos quedemos con esta parte, ¿no? De que al menos un software de simulación nos va a pedir al menos estas 4 entidades, puede haber muchas más, para que se haga más robusto el modelo a analizar, pero al menos estas 4 son de las más importantes con las cuales nosotros podríamos arrancar a generar un modelo de simulación. No sé si de esto tengan algún comentario o alguna duda. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, bien. Sí, creo que pues, lo que faltaría sería ver un ejercicio, un ejemplo para aplicarlo. Sí, claro, no, ahorita yo me imagino que están quedando así como que cosas muy, muy al aire, ¿no? Estamos hablando de una forma muy general. Sí, dentro de lo que es la práctica, precisamente de lo que se les tiene preparado es hacer una práctica guiada de todo esto, ¿no? Vamos a proponer por ahí un diseño. Bueno, ya les comienzo a platicar, ¿no? De qué va a ser esta práctica. Va a ser proponer un elemento para poderlo dibujarlo, poder crear su plano dimensional, poder crear nuestro archivo para impresión, poderlo validar a partir de una simulación y pues bueno, ahorita desgraciadamente por esta situación a distancia, pero generalmente es todo el recorrido por toda la célula, ¿no? De ver la parte de CAD, ver la parte de CAE, ver la parte de impresión y ya ver funcionando en un proceso continuo eso que nosotros estamos creando, ¿no? Que tenemos la oportunidad de tener molde e inyectora para poder ya generar todo este producto que se está proponiendo y después ya verlo en pues verlo aterrizado en ese molde, ¿no? De producción continua, que era lo que les comentaba la primera sesión, que mucho del enfoque de la manufactura aditiva en la industria 4.0, pues es impulsar mucho la parte de moldes y troqueles, que es en nuestro México, pues somos muy poco productores, entonces esa es una línea de aplicación muy importante. Entonces, más o menos así está prevista la práctica que vamos a hacer de lo que corresponde a este módulo. Entonces, hay un poquito de paciencia, ¿no? Ahí hasta que lleguemos a esos instantes. Entonces, hasta aquí vamos bien, sin ningún problema. Sí. Perfecto, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros analizamos a partir de elemento finito o a partir de un software de simulación? Este ejemplo me gusta mucho porque creo que de cierta forma es entendible qué es lo que sucede, ¿no? Nosotros, si tenemos un elemento sólido que nosotros queremos analizar, como lo es este soporte, que tiene una geometría muy particular, tiene un anclamiento, tiene una presión que debe de soportar, pues nosotros si analizamos este elemento,
de aquí sacamos mucha información, ¿no? Por ejemplo, si regresamos a esta parte, pues tenemos una geometría ya dada. Esta es la geometría de nuestro soporte. Tenemos el material, a lo mejor el material vamos a, no sé, vamos a elegir a lo mejor un acero al carbón, a lo mejor así natural, sin tratar, un 4140 quizá. Va a tener ciertas características, va a tener cierto módulo elástico, que es lo que nos interesa no sobrepasar, ¿no? Para no llegar a un punto de ruptura. A lo mejor aquí lo interesante es saber cuánta es la presión máxima o la carga máxima que va a soportar este elemento bajo las condiciones de diseño que estamos proponiendo. Obviamente, parte de lo que es la restricción, pues es de que va anclado en, pues ahora sí me imagino un muro, puede ser también a algún otro elemento metálico, a lo mejor aquí está soldado, a lo mejor está remachado, atornillado, pero pues al final de cuentas está en una parte de interacción con otro elemento que es su soporte, ¿no? Entonces aquí entraría la parte de sujeción, la parte de la geometría, la parte de la excitación o de la parte de la variable que nosotros queremos asignar para determinar si va a funcionar. Entonces, podría ser como una viga en voladizo, ¿no? Sí. En base a eso, que nosotros puede ser una viga, un soporte, puede ser, inclusive podría ser hasta madera, ¿no? Puede ser un cortinero, por así decirlo, no sé. Así es. Entonces, estas ideas que están compartiendo, pues eso es también parte de conocer el sistema, ¿no? Porque no es lo mismo que a lo mejor este soporte sea para, por ejemplo, de un rack industrial, no va a tener las mismas características que si fuera un cortinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte de conocer todo el sistema de funcionamiento. Aquí, ¿qué es lo que nos interesaría saber? Quizá, ok, nosotros aquí nos podemos dar de primera impresión que nuestros esfuerzos, cuando nosotros apliquemos esta fuerza, nuestros esfuerzos van a estar contenidos en esta parte, en la parte de la sujeción. No sé si por ahí se lo lleguen a imaginar. Esto se va a comportar como una viga y va a generar una flexión. Esa flexión pues va a tener un desplazamiento físico o un desplazamiento dimensional. Aquí lo que nosotros a lo mejor en un modelo de análisis o de simulación nos interesaría saber primeramente dónde se van a concentrar los esfuerzos, que imaginativamente podría ser en esta parte, y cuánto es la cantidad del esfuerzo máximo que me va a permitir antes de que llegue una fractura. Eso también me interesaría saber para pues, tener ese parámetro de no exceder esa carga, ¿no? Y por último, ¿cuánto es lo que se va a flexionar? Una disculpa. ¿Cuánto es lo máximo que se va a flexionar antes de que llegue, por ejemplo, a una deformación plástica, una deformación permanente y que eso me conlleve allá una fractura, ¿no? Entonces, hay varios elementos que nosotros podríamos estar relacionando solamente a esta pequeña geometría, ¿no? De tal forma que un software de simulación, al tratarse de análisis de elementos finitos, pues la primera situación que va a hacer el software es requerirnos toda esta información. Segundo, también va a pasar a un sistema de mallado. Este sistema de mallado, pues obviamente cuando nosotros incluyamos los esfuerzos, pues nosotros vamos a tener cargas que se van a ir distribuyendo conforme el mallado que nosotros vayamos proponiendo. Siempre un software nos va a generar algo por default, siempre va a tener una propuesta el propio software de qué malla es la que nos conviene. Nosotros podemos hacer, si nos conviene la malla que nos está proponiendo, la podemos hacer mucho más fina, o sea, mucho más pequeñita, o la podemos hacer mucho más grande, ¿no? Aquí este caso es de que como es análisis nodal, pues entre más nodos tengamos, mucho más precisión del cálculo numérico va a tener el software. Entonces, de tal forma que también si no se acopla el tipo de mallado que nosotros o que el software está proponiendo, nosotros tenemos también la oportunidad de que en los software podemos seleccionar
el tipo de malla que se acople mejor a nuestra geometría e inclusive poder combinar tipo de malla. En algún momento, si la geometría tiene algo muy específico, como por ejemplo aquí en este barreno, a lo mejor a la periferia me convendría poner a lo mejor una malla triangular y posiblemente en todo el resto de lo que es mi geometría regresar a una malla cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando aplique esta parte de la presión o de la carga que yo estoy tratando de simular para ver si la geometría y el material y las condiciones en las cuales se encuentra este elemento va a soportar esa falla, o digo, perdón, esa carga, ¿no? Y eso me va a dar los parámetros o una visión ya de predicción de funcionamiento, ¿no? De tal forma que cuando yo aplico eso, voy a llegar a... No tengo la otra imagen. Aquí se ve cómo se van a ir desplazando este tipo de mallado, ¿no? Y al final de cuentas los esfuerzos se van a comenzar a distribuir de forma nodal. En cada nodo pues va a haber una presión de entrada y va a haber una distribución que pues generalmente este tipo de análisis, si lo hiciéramos a mano, pues nos llevaría a tener matrices, ¿no? Matrices de esfuerzo en este caso. Entonces, imagínense, tan solo de aquí, pues tendríamos una matriz, perdón, tendríamos una ecuación, otra ecuación, otra ecuación, y no sé, nos haría una ecuación, o una matriz, grandísima, ¿no? Ya dependiendo de la cantidad de nodos. En este caso, pues, por muy sencillo que sea nuestro análisis, les aseguro que no va a ser de menos de al menos de unos 100,000 nodos, ¿no? Por muy pequeña que sea la pieza o por muy fina que sea la malla, pues imagínense, pues eso resolverlo a mano, pues sería algo, no, ni me lo imagino, ¿no? Y si en algún momento alguien tuvo la oportunidad de ver algo de solución de métodos numéricos a mano, pues recordará que no es nada sencillo, ¿no? Duré 3 días resolviendo una de 24 matrices. Exactamente. ¿A mano, profe? Cuando estudiaba ingeniería, el último grado fue de eso y el maestro pues decía, no, pues como sean más largas de volada, ¿no? Pero no, dice, lo lleva a mano, si no, no vale, dice. Claro, así aprendemos a la mala a veces, ¿no? Pero bueno, dentro de a lo mejor de aquellas instancias, pues una de las soluciones básicas o rápidas que teníamos a lo mejor a la mano era programar, ¿no? Ahí la solución de alguna matriz, pero pues si no estábamos ya muy involucrados en eso, pues era aprender el concepto a mano, ¿no? De cierta forma que pues el día de hoy pues ya no es tanto así. Ahora mucho de lo que muchas veces pecamos es de no conocer esto, ¿no? No nos damos a la tarea de conocer bien nuestro sistema completo. Entonces, muchas veces es la gran pregunta de las simulaciones, ¿no? Si podemos confiar en esas simulaciones o no, o si realmente el software nos está dando confiabilidad en la cuestión de los resultados que nos está proponiendo. Yo digo que los softwares no son malos para la solución de estas aproximaciones numéricas, pero sí podemos cometer muchos errores en la cuestión de cómo alimentar muchas veces estos datos, ¿no? Obviamente también hay softwares muy especializados dentro de esta rama de simulación. El día de ayer les comentaba al menos de 3 que conozco que sí son muy potentes para esta cuestión de simulación, que es ANSYS por excelencia, es NX con su módulo de Nastran y Console. Y pues bueno, ahí son herramientas muy buenas, son de licenciamiento ya especializado y caro. No me digan ANSYS, por ahí si han tenido la oportunidad de hablar de este software, pues es un software muy desde cierta forma, yo lo veo así como hasta muy elitista, ¿no? Para aplicaciones muy específicas y pues bueno, pero también es como tener un Ferrari, ¿no? Dentro de la analogía con los vehículos, ¿no? Pero sí es muy potente. De acuerdo a lo que les comentaba, pues podemos tener diferentes tipos de mallas que se vayan acoplando
a la parte de la propia geometría que nosotros estemos teniendo, de tal forma que también podemos hacer refinaciones de malla, como les comentaba. Aquí les muestro la imagen A, donde tenemos cierta cantidad de nodos, tenemos cierta cantidad de mallas, y pues esto nos daría una aproximación numérica de acuerdo a lo que nosotros estamos analizando. Podemos ir refinando esa malla. Obviamente, entre más la refinemos, mayor cantidad de cálculo va a generar el software. Y pues aquí también viene la parte de capacidad informática, ¿no? Obviamente, si nosotros hacemos este análisis con este tipo de malla, con esta apertura, con este tamaño, a lo mejor se va a tardar, no sé, por decir algo, 5 minutos de análisis la computadora, ¿no? Teniendo una apta para hacer este tipo de análisis. Pero si nosotros ya nos pasamos a un refinamiento de malla como la imagen D, aquí puede ser posible que de estos 5 minutos que tardó aquí, acá se tarde media hora, ¿no? Realizando todo el cálculo pertinente para que tengamos esa aproximación de comportamiento de lo que es en este caso, este modelo que estamos analizando. Obviamente, va a depender mucho del equipo que tengamos a la mano, va a depender mucho de cuántas variables estemos analizando, va a depender mucho de las condiciones que le demos de inicio, y obviamente vamos a obtener resultados que, bueno, esperemos que sean conformes, o siempre nos damos como una idea, ¿no? De cómo debe de estarse comportando un elemento, y eso nos va a ayudar muchas veces a decidir si realmente confiamos también en lo que nos está proporcionando el software, o está totalmente ya por otro lado, ¿no? Siempre he escuchado que una de las recomendaciones muy fuertes es conocer bien el sistema. Esa es la parte fundamental, conocer bien este comportamiento, porque si no lo conocemos bien, entonces nunca nos vamos a dar una idea de qué es lo que nosotros esperamos para poder saber si realmente vamos por el camino o si ya nos desviamos completamente de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante muchas veces también hacer un equipo, sobre todo de que tener varias perspectivas sobre una misma situación. Generalmente sí, ya son análisis muy exhaustivos, son un análisis de ingeniería de detalle muy específica, y que pues qué mejor que estén colaborando varias personas de diferentes áreas, ¿no? Ya cuando se crean, pues ahora sí que este tipo de análisis para validar nuevos productos, para validar productos ya existentes, para crear refacciones, para cualquier índole, ¿no? Entonces es importante esta parte. Y pues bueno, aquí les quiero compartir este video de unos cuantos minutitos para que quede un poquito más plasmado esta parte.
Eso fue como para simulación de temblores o terremoto. Que está vibrando, ¿no? Toda la estructura. Es correcto, precisamente eso era lo que les iba a preguntar, que qué tipo de aplicaciones estaba analizando en este video, ¿no? Y sí, bien, adelante, por favor, sus comentarios. Sí, no, lo que observan ahí pues son los desplazamientos que se tienen, o sea, aplicar una fuerza, ¿no? Entonces, ahí lo que se observa que en la parte inferior de la estructura, como fueron las partes más críticas, pues hay que poner cuidado ahí, ¿no? En la cuestión de soldadura o remachar o sea, simplemente ver el refuerzo dependiendo de los resultados que se obtienen en la simulación. Sí, en este caso, pues si es para temblor o si está montado en una base estructural móvil, como a veces se usan en los barcos, embarcaciones de petroleras, ¿no? Que también mueven ese tipo de estructura. Y ese pues actúa como una columna, como tal. Sí, podría ser Claro una que sí. una plataforma petrolera de las que están en el mar, ¿no? En plataformas de Pemex. También podría ser, sí, claro. El movimiento del mar, las olas o incluso el viento, ¿no? Así es, sí, eso, sí, adelante Andrés, sí, adelante. Una pregunta, maestro Luis. Esto ya lo puedo hacer directamente Solid, ¿no? No ocupo realmente usar ANSYS para hacer eso, lo que mostró, ¿no? Porque bueno, vi ahí varios de lo que se ha presentado ahí. El mismo SolidWorks tiene un complemento donde te permite hacer ese tipo de estudios. La pregunta es, ¿se pueden hacer ahí o debe ser forzosamente con ANSYS para que sean válidos? Digo por la parte de que sean válidos realmente. Ok, sí, bueno, de los primeros comentarios, claro que sí, eso es parte de conocer el sistema, ¿no? Ahorita en el video, pues a lo mejor no sabemos qué aplicación va a tener, ahorita estamos indagando en que a lo mejor puede ser montado en una embarcación, de que puede estar montado en una torre petrolera, de que puede ser en estado, en el suelo físico, puede ser para terremotos. Todas esas indagaciones que nosotros estamos haciendo, pues obviamente es parte de conocerlo, ¿no? Ya cuando tengamos definido, no, ¿sabes qué? Va a estar montado en una torre petrolera y pues está sometido a viento, está sometido a huracanes, está sometido a muchas cosas ambientales, entonces ahí ya vamos a comenzar a determinar pues qué esfuerzos va a estar sometido, a cuánto máximo esfuerzo puede estar sometido bajo las condiciones que nosotros estemos proponiendo. Como bien lo comentaban, puede ser soldaduras, puede ser remaches, puede ser tornillería, adhesivos inclusive, ¿no? Toda esa situación pues nos va a dar un modelo de entrada, nos va a dar un modelo del que nosotros debemos de partir. Y pues de eso se trata la simulación, ¿no? De que pues no precisamente ya tenerlo físicamente para llegar a esa prueba destructiva, de que a lo mejor nosotros como ingeniería definimos que lo mejor es que vaya soldado, tenemos un parámetro de a lo mejor de resistencia a la flexión, en cuanto llegue a lo mejor una ventisca, pues la va a soportar bien, ¿no? Pero si ya estamos hablando de un huracán con ciertas velocidades de aire y que lo están golpeando de diferentes direcciones, pues entonces ahí ya entraríamos en otro tipo de sistema, ¿no? Que a lo mejor ya no es necesario esperar a que truene ahí la torre para que darnos cuenta que nos hacía falta mucho más soporte, ¿no? Inclusive meterles soportes con soldadura o soportes alámbricos o soportes de otro tipo, ¿no? Entonces, toda esa condición que estamos viendo, que estamos tratando de entender como la parte de funcionamiento, pues toda esa información le da sentido a las simulaciones, ¿no?
Entonces, sí, esa es la parte que quería que viéramos, ¿no? Que al final de cuentas nosotros podemos partir, sí, del CAD, podemos poner ciertas condiciones iniciales, pero que realmente la información que nos va a arrojar el software va a ser conforme a lo que nosotros alimentemos como tal, ¿no? Nuestro modelo. Y a la cuestión del Solid, a título personal, o opinión personal, yo creo que Solid sí tiene sí tiene esa herramienta, como bien lo comentas, Andrés, sí tiene esa herramienta de simulación, tiene varias aplicaciones, tanto como estudios estáticos como algunos dinámicos, pero creo que queda un poquito corto, porque no es su especialización. Yo creo que SolidWorks como un CAD se me hace una herramienta fenomenal, muy, muy completa, pero ya cuando le quisieron meter muchos elementos, como que creo que todavía les falta mucho tiempo para evolucionar. ¿Esto por qué? Porque las otras herramientas, desde su creación, se fueron especializando en ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si has tenido la oportunidad de utilizar un poco ANSYS, te darás cuenta que la parte de CAD en ANSYS es muy, muy rudimentario, ¿no? Y de hecho hasta complejo de utilizar, al igual que, por ejemplo, COMSOL o NX, bueno, NX ya tiene como su creación fue CAD-CAM CAE desde un inicio del NX, las tres herramientas fueron evolucionando a la par. Entonces, su módulo de Navstran para CAE, pues recae mucho con la parte de su CAD y de su CAM. Entonces, prácticamente no tiene ningún problema con esa parte. Pero para ser modelado en esas herramientas que son de simulación, yo creo que es complejo y yo creo que para validación ya de tipo industrial, yo creo que sí, muchas veces ya conviene más enfocarse en una herramienta muy especializada para tener esa confiabilidad. De hecho, hasta si analizamos, aquí en la presentación les decía que al menos 4 elementos nos va a requerir un software. Estos 4 elementos SolidWorks los acepta sin ningún problema, pero por ejemplo una herramienta como COMSOL o como ANSYS, esto no es suficiente para que corra una simulación asertiva y confiable en esos softwares. Ahí va a pedir mucho más cosas, como por ejemplo ya no nada más en la parte de materiales, no nada más va a decir, pues selecciona el material de la librería, sino que también ya te va a pedir otros elementos, ¿no? Como velocidades de desplazamiento de malla, como orientación de malla, o sea, cosas ya mucho más específicas. Sí, perdón, adelante. En las condiciones de entrada, ¿no? Y como son la velocidad y desplazamiento principales. Y en la orientación, dijeron, ¿dónde se va a dirigir? Exactamente, entonces sí, ya son condiciones de entrada mucho más específicas, las condiciones de frontera también ya muy específicas, va a pedir mucho más nivel de detalle en cuanto a esta entrada, ¿no? Entonces, yo a título personal, yo creo que ya para una validación de simulación ya un tanto confiable, yo creo que sí hay que enfocarnos más en esas herramientas que están especializadas o direccionadas directamente a ese tipo de análisis. De hecho, recordemos que también son diferentes variables las que podemos estar analizando. Entonces, Solid sí nos ayuda a hacer una representación, no quiero decir que muy básica o muy completa, no me atrevería a decir eso, pero yo creo que sí siempre es mejor una herramienta muy especializada, sobre todo ya cuando vamos a validar algo que ya va a ir directamente a un consumidor, ¿no? Entonces, esa es mi opinión personal. Ok, gracias. Era más que nada por eso, porque pues sí, miraba que estaba la herramienta. En lo particular, yo no he usado ANSYS, no ubico su entorno y tenía esa duda, ¿no? Que si era pertinente para ese tipo de aplicaciones. Con lo que me comentó ya me quedo con el entendido de que pues hay que buscar una herramienta secundaria para la validación en un ámbito ya profesional.
Sí, de hecho, un poquito de la experiencia que he tenido con estos softwares, de hecho, en los centros de investigación en los cuales, pues he tenido la oportunidad de conocer con qué sistemas trabajan. Aquí en Querétaro, pues tenemos al menos tres que conozco, que es CIDESI, CIATEC y CIDETEC, y todos concuerdan en ello, ¿no? Que para la parte de su simulación en el área de posgrados, en el área de investigación, en el área de proyectos, pues tienen esas herramientas especializadas, ¿no? De tal forma que pues eso les da esa parte de confiabilidad para los análisis que estén requiriendo realizar. Y indiscutiblemente ya esos niveles de validación, yo sí la verdad nunca he escuchado que, por ejemplo, sea viable utilizar un SolidWorks o inclusive de esos sistemas básicos que ofrecen algunas otras marcas, ¿no? Sino ya nos vamos directamente a la parte de especialización de estas herramientas. Pero sí, o sea, como parte de la academia, como parte también de lo que tenemos a la mano, ¿no? No es lo mismo pagar a lo mejor $4,000 por un licenciamiento de Solid a pagar no sé, $15,000 o $20,000 por un solo módulo de una herramienta especializada, ¿no? Entonces, también va mucho con lo que tenemos a la mano y pues bueno, ahí Solid creo que a título personal sí nos sirve mucho para la academia, para que creamos ese entorno primario de lo que conlleva una simulación, ¿no? Ok, entonces, bueno, incluso hay que... Incluso le decían que algunos casos se validan de forma experimental, pues, porque pues todavía no se sustituyen a lo experimental. Ya ve algunas ciertas normativas que existen por ahí. Sí, claro, esa es una de las partes que todavía no podemos omitir, ¿no? De hecho, aquí solamente nos va a dar un parámetro. No sé, si en algún momento estamos, no sé, caracterizando el comportamiento de un producto, de un material, pues no nos podemos quedar todavía nada más con la simulación, ¿no? Pero a lo mejor la ventaja de utilizarlo es de que si antes íbamos a realizar, no sé, unas 50 probetas para analizar la tensión compresión de un material, con la simulación posiblemente en vez de esas 50 destructivas, a lo mejor nada más con unas 5 tengamos la información suficiente de lo que realmente queremos monitorear y validar, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí también viene la cuestión de esa ventaja de utilizar simulación. Digo, actualmente creo que todavía no es a tal grado de sustituir completamente una prueba física por una simulación, pero sí ya nos da esa visualización o esa dirección de por dónde podemos ir en la experimentación, ¿no? Entonces, sí es una gran ventaja. Ok, entonces, en tipos de simulación les comentaba que pues se va a hacer en función del tipo de variable que nosotros quisiéramos estar monitoreando, ¿no? O de lo que nosotros quisiéramos ver de esa simulación. Por ejemplo, pues nosotros aquí tenemos varias imágenes donde nosotros podemos estar analizando desde diferentes perspectivas. Aquí, al ser sistemas dinámicos, les quisiera preguntar, por ejemplo, ¿qué variables notan aquí en este motor? O sea, ¿qué variables podríamos estar analizando? ¿Qué se les ocurre? Torque, torsión, velocidad, presión, esfuerzos de concentración por compresión y tensión principalmente en las bielas y en los muñones de bancada. Hay concentraciones de esfuerzos muy grandes ahí por torsión y temperatura también. Exactamente. Por ejemplo, aquí de estos dos, voy a encasillar todo lo que dijiste, profe Leobardo, lo voy a encasillar en esfuerzos estructurales o mecánicos, ¿no? Esfuerzos mecánicos, más bien.
donde nosotros, dependiendo del elemento, pues está funcionando a torsión, están funcionando a tensión, compresión, y pues todos esos elementos los vamos a englobar en un análisis mecánico. Y por ahí el profe Enrique mencionó temperaturas. Entonces, aquí son dos variables que si hiciéramos análisis estático, pues tendríamos que separar o hacer independientemente un análisis. Eso es en la forma tradicional, ¿no? O en la capacidad de las herramientas de análisis que se venían manejando en los últimos años. Es interesante porque al final de cuentas, cuando tenemos un sistema, vuelvo exactamente a lo mismo, porque es una situación básica, ¿no? Y es una situación que nos va a dar pauta para crear un modelo de arranque o un modelo principal, que es conocer cómo está funcionando todo este sistema en conjunto. Si nosotros solamente agarráramos la biela, por ejemplo, y la analizáramos en el efecto de tensión-compresión, pues tendríamos ese análisis de cierta forma estático. ¿Qué necesitaríamos de información de entrada? Pues el esfuerzo que se genera por la explosión del combustible en la parte superior, ¿no? Aquí, pues, lo que es la cabeza, pues prácticamente va a recibir el primer impacto y va a haber una transferencia de energía y a la vez una pérdida de energía por la fricción. Y la fricción va a generar temperatura en la camisa y ahí nos vamos a echar un buen rato analizando elemento por elemento, pero al final del día yo creo que lo que nosotros vamos a requerir como una parte de validación es si esta biela va a tener la geometría adecuada, el material adecuado, para poder soportar cíclicamente. Pues hablamos que cualquier vehículo pues al menos llega a 7,000 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, pues esto tiene que estar aguantando todos esos esfuerzos, y los esfuerzos máximos también. ¿Qué es lo que pasa si sobrepasamos los 7,000 revoluciones, los 7,000 ciclos, y lo llevamos hasta 9,000 ciclos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esos esfuerzos máximos? Entonces, de cierta forma, pues estas herramientas nos van a ayudar a que pues no echemos a perder varios motores, ¿no? O que llevemos hasta el punto de colapso de todas las bielas para determinar cuáles serían los esfuerzos máximos y después hacer como un sistema forense, ¿no? A ver de dónde se fracturó, a ver qué le pasó, cuánto se desgastó, si hay elementos muy visibles de aumentos de temperatura, si hubo por ahí a lo mejor alguna fusión, que llegó hasta su punto de fusión del material y a lo mejor hasta hay unas partes líquidas, no lo sé, ¿no? Entonces, todos estos elementos nos constituyen un modelo de entrada en cualquier rubro, ¿no? Aquí estamos hablando de este motor, podemos estar hablando de un sistema de grúas o un sistema estructural y aquí si se dan cuenta pues tenemos el SimPack, el SimSolid, el StarCD, que son diferentes herramientas que nos ayudan, ya son especializadas que a lo mejor muchas veces estamos casados con las marcas comerciales más potentes como lo es ANSYS, como lo es Nastran, como lo es COMSOL, pero pues eso no quiere decir que pues también no haya otras competencias, a lo mejor no tan renombradas, pero que también podemos estar utilizando para realizar estos análisis, ¿no? Y por ejemplo, eso... por ejemplo, el Star CCM también se usa ese usa por Star CCM. Perfecto, ahí también para apuntarlo en las diferentes soluciones que hay, ¿no? Ese más o menos como en cuánto está, ¿no? ¿No tendrás el dato, profe? Sí es costoso, pero igual que es la competencia ahorita ya de Estados Unidos de ANSYS, es el que le sigue creo ahorita, porque el otro europeo que se usa para turbomaquinaria es el NUMECA, pero NUMECA es más robusto, es más complejo que el ANSYS, pero Star CCM está muy amigable, a comparación de ANSYS, está muy bien, Star CCM. Si se puede descargar también como con la licencia estudiantil y se puede trabajar muy bien ese. Perfecto, también para tenerlo ahí como cartera de posibles soluciones. Perfecto, muy bien, te agradezco mucho, profe. Y pues bueno, dentro de esto, pues también, pues aquí les comparto mucho de lo que ha trabajado Siemens, que es un poquito de lo que conozco,
que pues ellos también tienen su herramienta muy específica, ¿no? Y que abarca varios módulos de análisis. Pues puede tener simulaciones dinámicas, tiene una gran librería de materiales, ya hablando de materiales avanzados, y que pues dentro de eso es lo que hace también su robustez. En esta parte, pues, han trabajado mucho en el desarrollo de este tipo de softwares. En esta parte que les comentaba, si nosotros quisiéramos analizar esto dinámicamente, sí se podría, pero a lo mejor solamente una variable, ¿no? O un solo elemento de estudio. Ya podría ser elementos mecánicos, elementos térmicos, elementos no lo sé, bueno, inclusive pues si tuviéramos la oportunidad de ver flujos, a lo mejor cómo entra oxígeno, cómo entra combustible, a qué presiones, pero al final de cuentas lo tendríamos que hacer por separado, ¿no? Ahí, esa sería una herramienta clásica. Una de las partes muy importantes que ya ofrece, por ejemplo, esta solución de Siemens, es de que podemos hacer ya una multisimulación o multifísico, como ellos le llaman, ¿no? Donde podemos estar analizando a la vez de dos variables, o sea, por ejemplo, la parte mecánica, si hay, en este caso, si hay alguna... toda la parte de los fluidos para que se genere la combustión y a la par, por ejemplo, los esfuerzos que se generan mecánicamente en la parte superior de la cabeza del pistón. Entonces, eso ya sería una situación mucho más robusta del análisis en un conjunto o en un ensamble o en un producto que ya está en un entorno de funcionamiento real. Obviamente, pues también si retomamos los puntos de conocer el sistema, pues se vuelve un modelo mucho más complejo, mucho más robusto, que nos va a proporcionar también mucho más información y que eso nos va a dar mucho más auge, ¿no? Y dirección en lo que es la finalidad de nuestro análisis. Obviamente también tiene su módulo de simulación estructural, que pues, yo creo que es el más común, donde pues vemos pues, esas condiciones que muchas veces nos interesan, ¿no? Dónde se concentran los esfuerzos, cuántos son los desplazamientos, cuánto es el desplazamiento máximo, dónde están sus regiones límite, ¿no? Tanto elástico como plástico. Entonces, pues nos ayuda mucho a darnos una idea. Inclusive aquí la parte potencial o que potencializa el uso de estos software especializados es de que podemos estar analizando no nada más una sección, sino que si nosotros sabemos cómo se está comportando en este caso todo el chasis, como pareciera un microbús, todo el chasis, pues podríamos estar analizando todos los diferentes elementos, dónde se están comportando a tensión, dónde se están comportando a compresión, dónde hay una torsión y de cierta forma donde hay esfuerzos hasta cortantes, ¿no? Dependiendo ya de la instalación de todos los aditamentos, que es la función que hace el chasis. Entonces, con eso podríamos determinar ya varias situaciones antes de pasar ya a la fabricación, pues poder determinar pocas pruebas destructivas quizá, donde realmente estemos validando si los espesores, si las geometrías, si los materiales son los adecuados precisamente para todas esas cargas. Entonces, también tiene sus sistemas térmicos. Aquí un pequeño paréntesis en de simulación térmica. No sé si han tenido la oportunidad o si tienen el tiempo también. Por ahí en Netflix está esta serie de Fórmula 1. Entonces, ahí hay un capítulo que me llamó mucho la atención en alguna ocasión, que precisamente su nivel de ingeniería de la Fórmula 1 para pues ahora sí que los vehículos está tremendísimo, ¿no? Y de cierta forma, pues llevaban dentro de sus propias laboratorios, pues hacen muchas pruebas, ¿no? Para ver si realmente van a funcionar. Ya me imagino esos vehículos, a pesar de que son relativamente livianos,
pues estarlos parando y frenando a altas velocidades, pues se necesita una gran ingeniería hasta en la parte de los frenos, ¿no? Y pues esa es la parte que veía yo en uno de esos capítulos, cómo llevaban hasta el límite en una prueba destructiva sus discos cerámicos y cómo es que aguantaban todos esos esfuerzos, ¿no? Porque no nada más es térmico, sino también van implícitos los esfuerzos mecánicos que se están generando. Entonces, está muy tremendo esa parte de ingeniería y sobre todo en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Perdón, profe Leobardo, adelante. No, sí, me refería a que era sistema de frenado. Creo que yo vi una parte también esa de la Fórmula 1. Ahí, y esas pruebas, obviamente, hasta lo hacen también creo que en la pista, ¿no? Hay una pista en la que hay muchas curvas y están observando que la concentración de esfuerzo se hace pues hasta la final de las últimas curvas, ¿no? Ante la pista. Y aquí está viendo yo que estaban haciendo un diseño en el que se autoenfría el propio frenado. Ahí hicieron un sistema de CFD para autoenfriar el sistema de disco. O sea, en el propio diseño del coche ponen unos tipo paneles para desviar el flujo de aire que entra, por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla, en este caso, que se va avanzando hacia adelante. El flujo del aire, pues lo pusieron ahí unos redireccionales. Dije, ¿por qué le pondrían eso? Y ya puse a investigar y pues son un tipo de riblets que usan para enfriar el tipo de disco ahí. Eso me acuerdo que vi una parte, no lo he visto todo el documental de Netflix. Sí, pero sí está ahí. Claro, sí, cómo no, ahí digo, hay mucha tecnología que a lo mejor todavía no somos usuarios, ¿no? Pero sí, eso no quiere decir que no se esté trabajando muy fuerte en ello. De hecho, una de las situaciones base de todo esto, pues son los materiales también de última generación, ¿no? Pues ya hablamos que nosotros traemos todavía discos de frenado en nuestros vehículos, de cierta forma, pues que se han venido manejando desde hace 15 años, ¿no? No han tenido algún tipo de modificación extraordinaria. Ya por ahí en ciertas ideologías salió que los discos perforados precisamente para ayudar a esta situación térmica, pero ya los de alto rendimiento pues ya tienen mucho más área de contacto, ya tienen otro sistema de enfriamiento, así como lo comentas, de que pues utilizar el propio aire de entrada, direccionarlo y que sea un sistema de enfriamiento también. Vienen también lo que son las balatas, el tipo ahora sí que de las pastas que se usan, si son cerámicas, si son metálicas, qué tipo de desgaste se lleva, y muchas otras, tantas variantes, ¿no? Que hay dentro de solamente analizar ese tipo de elementos, como lo es un disco, ¿no? Y eso nos lleva también a la parte de fabricación, si lo vamos a realizar por prensado, si va a llevar rectificado, si va a llevar algún tipo de tratamiento térmico. Entonces, todo ese conjunto ya de ingeniería, pues realmente ya no se vuelve nada sencillo, ¿no? Y esa es la parte, ya le digo a los alumnos, es la parte bonita, ¿no? Porque inclusive muchas veces les digo que si les da miedo, ¿no? Ya imaginarse todo eso. Me dicen que sí, le digo, entonces vamos por el camino correcto, ¿no? Porque entonces vamos teniendo el entendimiento de todo lo que conlleva y que solamente a lo mejor esto que estamos viendo es un pequeño puntito dentro de toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces ya cuando nos empezamos a dar cuenta de por qué es importante validar este tipo de productos, porque pues aparte ya está en juego también la vida del usuario, pues obviamente pues tiene que tener ya cierta calidad máxima y confiabilidad también en la cuestión de simulación. Y pues sí, adelante. Sí, lo que decía usted, eso es a los alumnos decirle tan solo, cuando uno compra, por ejemplo, que la mayoría pues que tiene un coche, ¿no? Vas al mantenimiento. ¿Y por qué cuesta esa pieza mecánica esto? ¿Por qué cuesta tanto? Pues obviamente, naturalmente cuesta. ¿Por qué? Porque el estudio que lleva, selección de materiales, proceso de manufactura, ¿me explico? Todo eso lleva un costo, les digo, por eso es que cuesta tanto. Y ya cuando vemos los procesos térmicos, como son el revenido, ¿verdad? El templado, el normalizado, pues ya ellos se dan cuenta que pues, y todavía las pruebas que hay que hacerle, ya dicen, no, pues ahora sí ya sabemos por qué una biela cuesta tanto, o un pistón cuesta tanto, dicen.
¿no? O un sistema de frenado o X pieza mecánica del motor, ¿no? En este caso de la parte vehicular, ¿no? Pero también lo mismo sucede en procesos industriales, cuando están todos automatizados y tan solo te das cuenta por qué ese pistón cuesta tanto, o por qué esa válvula vale tanto, o por qué esa brida vale tanto, o por qué la propia tubería vale tanto, o los tipos de accesorios que llevan a las propias tuberías, incluyendo calderas, si nos vamos a ir por equipos, ¿no? De generadores de vapor, etcétera. Entonces, si nos vamos así, les digo, todas esas piezas también llevaron ese tipo de proceso térmico que usted mencionaba y también pruebas, por eso es que valen eso. Exactamente, por ahí va la idea mucho, ¿no? Por ejemplo, pues en una producción de discos no me imagino que sean por lotes pequeños, ¿no? Yo creo que son producciones en serie muy, muy grandes y precisamente para garantizar de un arranque, yo que me quiero imaginar el arranque de línea donde se hace estos discos, ya sea por forjado, que me imagino que es ¿cómo se llama? El proceso base, pues empezar a omitir esas pruebas destructivas, ¿no? Y que tener esa guía de que cómo ajustar el proceso inclusive a partir de la propia simulación. Entonces, todo lleva un costo, todo lleva una situación de análisis, de ingeniería de detalle, de a dónde queremos llegar, ¿no? Y bajo qué condiciones va a trabajar esto. Entonces, generalmente, inclusive hasta en la parte automotriz, siempre nos hacen recomendaciones en los manuales, ¿no? Ok, tiene capacidad este carro, pero te recomendamos trabajarlo sobre este rango, ¿no? Para que tenga una vida útil mucho más prolongada o se acerque mucho a la que ellos están estimando. Y eso también nos ayuda mucho la parte de simulación para tener esos sistemas de garantía, inclusive, ¿no? Entonces, ya va mucho del enfoque que nosotros le estemos dando, de la necesidad propia de lo que, por lo cual nosotros estamos simulando. Y pues hay varios módulos, ¿no? De estos de los más comunes que nos vamos a encontrar. También está, hace ratito me hablaba el profe Enrique de cuestiones eléctricas. Están aquí los electroquímicos, están los electromagnéticos. Entonces, hay diferentes módulos que nosotros podemos estar encontrando en las diferentes marcas y con la finalidad de llegar a esa optimización de funcionamiento, ¿no? Yo más bien muchas veces le doy el enfoque de predicción de funcionamiento, porque pues al final de cuentas lo que nos va a proporcionar es una idea de cómo se va a comportar ese elemento conforme a todas las datos de entrada que nosotros recabemos y que le demos al software, pues es de los resultados que vamos a obtener. Ya cuando hablamos también de esta potencialidad, mucho del postproceso, pues va a depender mucho también de la capacidad informática que tengamos, ¿no? Digo, sin caer en algo que no debería comentar, pero pues imagínense, ¿no? Tener un software muy especializado y pues no tener una computadora para que pueda hacer proceso de toda esa información, pues sería como la analogía de tener un Ferrari en puro empedrado, ¿no? O sea, pues realmente no le sacaríamos el jugo a lo que es pues esa herramienta. Y pues obviamente tener esa especialización para saber cómo, primeramente, cómo funciona la herramienta y segundo, esa especialización de conocer bien el sistema que nosotros estamos proponiendo como modelo. Y pues bueno, hay diferentes marcas. Aquí a lo mejor me apoyé mucho en la ilustración que maneja Siemens, pero pues ya también vimos que hay diferentes marcas para analizar este tipo de sistemas, ¿no? Aquí también mucho de lo que a lo mejor lo conlleva también a la parte de 4.0 es de que precisamente Siemens también maneja un SimCenter. Esta parte pues es un administrador servidor de todo lo que conlleva toda la plataforma que ellos manejan en cuestión de software. Todo va a estar interconectado, todo se actualiza en tiempo real, y es una herramienta que pues, la verdad no la he visto funcionando en alguna industria. Me imagino que debe ser carísimo, pero pues me imagino que tiene sus grandes ventajas, ¿no?
porque al final de cuentas pues es un concentrador en tiempo real de toda la información digital y es como tener un ERP, ya es como parte de su ERP, ¿no? Entonces, eso yo me imagino que ayuda mucho a la gestión rápida de proyectos. Esa es la parte fundamental, donde todos los involucrados tienen acceso bajo ciertos permisos y todos pueden estar monitoreando en tiempo real cómo van los avances de proyectos, cómo se han ido modificando, diseños, por ejemplo, cómo se han ido validando a través de simulaciones, cómo se han ido simulando a través de sistemas CAM, por ejemplo, si es el caso. Entonces, toda esta concentración de información, pues es relativamente como que se visualiza como si fuera el futuro, ¿no? De las organizaciones, aunque se tengan aplicaciones de diversas marcas. Y pues bueno, aquí hablando del disco de freno, también quisiera compartirles este otro video para ver también muy cortito para para darnos una idea de lo que hace NX CAE. ¿Algún comentario hasta ahorita? Los demás compañeros que ya los dormí, creo. Your products or significantly degrade their performance. That's why thermal analysis is an integral part of the development cycle of many types of products. However, conducting thermal analysis can be difficult and time-consuming using traditional disconnected analysis tools. NX accelerates the thermal analysis process. Using an automotive brake disc model as an example, you'll see a workflow that takes advantage of the integration between CAD and CAE to speed thermal analysis, from building the analysis model to examining results. The first step is to build the analysis model. Here, 2D and 3D meshes have already been created and are organized into collectors which hold the material details. Steel is assigned to the disc and asbestos to the pads. To help keep the model well organized and aid in future selections, you can create groups to use as selection entities. In particular, groups for the disc outer faces and pad interfaces will soon be used. To complete the analysis model, you must define the necessary loads and boundary conditions which define the braking mechanism in action. Initially, you must define the heat transfer coefficient between the pads and the disc. This can be defined simply by selecting the two groups that were created earlier and by entering a value for the coefficient. The heat source can be defined using a time-varying heat load that is applied to the pad faces. The magnitudes used for this load were obtained from physical test data, which you can import directly from a CSV file or a number of other formats. The load can then be increased using a scaling factor. Before solving the model, set the thermal solution properties to be a transient run with a start and end time of 0 and 4 seconds. You can also tell NX to take into account the centrifugal effects of rotating thermal energy. At this point, your analysis model is complete and you can solve the model. After the solution is complete, NX delivers multiple out-of-the-box tools to efficiently examine your simulation results. First, examine detailed temperatures at individual times. You can cycle through the results to see the temperature distribution at any of the time steps. Next, create an animation of the results across iterations so you can see how the disc heats up as the brake is applied over time. Finally, you can graph temperature results of a single point on the disc across time steps. You can then use this graph to include in your reports. NX makes it easy for you to conduct thermal analysis for a variety of applications. NX delivers thermal results through. Entonces, así, a grandes rasgos, pues es una aplicación utilizando pues, esta plataforma de NX. Se dan cuenta, pues la interfaz es muy similar a la de un CAD. Indiscutiblemente de la marca, pues es una de las ventajas que maneja Siemens, de que desde su creación de NX, pues estuvo involucrado un CAD-CAM CAE. Esa es una de las ventajas propias de la marca. Les comentaba hace unos minutitos que, por ejemplo, modelar un elemento sólido en ANSYS, por ejemplo, pues es muy difícil, en COMSOL es muy difícil, porque no fueron creados para una parte de CAD. Sí tiene herramientas para modelar, pero pues son muy
un tanto complejas una vez que ya experimentamos el modelado con una herramienta CAD. Entonces, dentro de todo esto, pues se veía que pues, estaba primeramente un mallado dentro de lo que es el disco y la balata. Hay puntos de análisis fijos donde, por ejemplo, en la zona roja, pues que estaba experimentando mayor temperatura en la cuestión del frenado, pues que nos diera esa curva, ¿no? De inclusive desgaste de temperatura o temperatura en función del tiempo. Y pues eso nos permite ir parametrizando qué situaciones podemos ir mejorando, podemos ir modificando para hasta llegar al objetivo, ¿no? Que es pues prácticamente que cumpla una función específica. Recordemos que pues tenemos varias entidades a considerar, como lo que es el mismo peso del vehículo, lo que son las aceleraciones, velocidades, tiempos de frenado, que es muchas veces lo que queremos como un resultado. Y todo eso pues nos ayudan estas herramientas, ¿no? No sé si tengan algún comentario del video adicional. Maestro, el intervalo de colores, ¿qué es lo que indica? Porque vi un intervalo de colores. Sí, va a depender mucho de la variable que estemos analizando. Por ejemplo, en la cuestión mecánica, pues podemos ver en la cuestión de colores los desplazamientos, ahora sí que a consideración del módulo elástico, ¿no? O sea, por ejemplo, nos va a dar una escala de colores donde mayor se concentren los esfuerzos. Casi siempre esa colorimetría va de azul a rojo. Y la parte azul pues nos va a representar muchas veces donde menos esfuerzos se están concentrando, la parte roja donde más esfuerzos se están concentrando, y generalmente nos va a permitir compararlo, por ejemplo, con el esfuerzo elástico, ¿no? Obviamente si el esfuerzo elástico del propio material que nosotros estamos proponiendo, hacemos el análisis y nos resulta que ese límite elástico ya está en la zona roja, pues posiblemente la interpretación sería que posiblemente ese elemento va a fallar, ¿no? Porque está muy acercado ya al punto de fallo o donde más se están concentrando los esfuerzos y está el límite elástico del propio material. Entonces, esa sería una forma de visualizar el resultado que nos muestra, hablando de sistemas mecánicos, en este caso de concentración de esfuerzos, ¿no? Pero en la cuestión también, por ejemplo, de temperaturas, pues ahí en el video nos mostraba que precisamente va una colorimetría también de azul a rojo, donde azul es la parte fría, por así decirlo, o la parte donde no está afectando tanto la temperatura elevada, y rojo es donde a lo mejor ya estamos teniendo una temperatura que está posiblemente fuera del parámetro máximo que nosotros estamos requiriendo. Es por eso que pone ahí un punto en la parte roja para determinar la temperatura en función del tiempo, ¿no? De ver cuánto es esa temperatura máxima posiblemente. Supongamos que le estamos proponiendo un material donde su punto de fusión son, no sé, 700 grados Celsius, y a lo mejor vemos que en ese punto que se seleccionó la temperatura máxima ya está alcanzando los 800, ¿no? Entonces, ahí lo que podríamos interpretar es de que se va a fundir bajo ciertas condiciones si llega a esos puntos, ¿no? Entonces, la colorimetría o la escala colorimétrica que nos proporcionan estos softwares va mucho en función de la variable que estemos analizando. No sé si nos damos la idea. Sí, maestro, sí. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, les comentaba que muchas veces hacer estos análisis, pues sí, obviamente vamos a tener resultados, vamos a tener esta información de salida que precisamente pues nos va a ayudar a tener un cierto enfoque de lo que nosotros queremos obtener, y eso nos va a ayudar a optimizar a lo mejor las pruebas destructivas, pues muchas veces de los casos lo podemos llamar esa predicción de comportamiento, ya sea de un sistema estructural, cinemático, estático, de la índole que sea, ¿no? Entonces, nos va a ayudar a tener esa confiabilidad y a tener ese pensamiento crítico también de qué es lo que estamos obteniendo a partir de estas simulaciones.
Obviamente, cuando nosotros no obtenemos esos datos o obtenemos datos verídicos, pues también nos da una opción de decisión o nos da parámetros para poder decidir sobre si nuestro modelo necesita rediseñarse o inclusive irnos ya a la parte directamente de la pieza, ¿no? No tanto del modelo de datos de entrada, sino ya de la pieza en sí. Eso nos va a ayudar a determinar si podemos hacer sustituciones de material, si vamos a tener que hacer un rediseño en cuanto a espesores, en cuanto a geometría, en cuanto a especificaciones propias de la pieza, que muchas veces, no sé si les haya tocado, pero yo creo que muchas veces eso es de lo último que tenemos que considerar, porque muchas veces nos llegan los diseños de matriz o de corporativo cuando son empresas extranjeras, pues muchas veces es muy difícil modificar un diseño, ¿no? Porque ya está avalado, aprobado por otros lados, pero al momento de nosotros en la cuestión de fabricación, pues muchas veces la capacidad no da para eso, ¿no? Y a lo mejor ahí es de diferenciar qué es lo que estoy haciendo como una parte de diseño y validación y qué es lo que está pasando realmente con mi capacidad productiva. Y eso es una de las, de esas situaciones que tenemos que estar en constante análisis, ¿no? Muchas veces no tenemos bien establecido cuál es esa capacidad productiva en cuanto a, no sé, en cuanto a tolerancias, en cuanto a equipo especializado y muchas veces el diseño no es el que está fallando, sino más bien la parte de fabricación. Entonces, es todo un juego, es todo un círculo, es toda una cadena, de la dichosa cadena de suministro que tenemos que estar analizando desde una vista, de una perspectiva muy general y que eso nos va a ayudar precisamente inclusive hasta en estos pequeños módulos, a ir definiendo si están correctos o incorrectos. Y pues bueno, dentro de toda esta parte, pues también hay ciertas normativas que nos pueden regir, ya dependiendo mucho pues ahora sí que el giro para el producto donde estemos analizando, de la pieza que estemos fabricando, pero pues algunas normas, ¿no? No me voy a meter mucho en eso ahorita, ya casi estamos sobre el tiempo. Pero sí, otra parte mucho es de sustitución y rediseño a partir de una simulación, ¿no? Pero pues, a título personal, el comentario que les acabo de hacer, que muchas veces es lo último que podemos modificar. Pero bueno, entonces todo eso nos da la pauta para volver a redireccionar todos los datos de entrada y ver si los resultados a la salida pues convergen con el pensamiento que nosotros tenemos de lo que podríamos estar obteniendo, ¿no? Y bueno, al igual que en la parte de ingeniería de detalle, pues es mucho más enriquecedor que se hagan este tipo de análisis bajo una integración de diferentes herramientas, de diferentes perspectivas, diferentes ahora sí que áreas involucradas para tener esas perspectivas más amplias, ¿no? Y que sea más confiable esa validación y pues sobre todo con la finalidad de tener dos grandes variantes de ahorros, ¿no? Tanto de costos que están asociados mucho al ciclo de vida del producto, pero pues también directamente a costos hasta operativos, ¿no? O sea, si nosotros utilizamos de estas herramientas y reducimos las pruebas físicas, si reducimos el tiempo de fabricación, si reducimos el tiempo de diseño, si reducimos cualquier tipo de tiempo, pues ya es una ganancia, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos lleva muchas veces a utilizar herramientas de esta índole, como lo que es ingeniería asistida. Y pues bueno, dentro de todo, pues, viene mucho de lo que estamos comentando, con lo que hemos comentado, que pues obviamente si utilizamos de estos softwares, inclusive no nada más nos ayuda a la parte de diseño, sino que también nos ayuda mucho a ver las condiciones óptimas también de fabricación, ¿no? Si ya tenemos bien definido y asentado qué es la idea del producto que queremos elaborar, si ya vimos cómo se está comportando a un nivel virtual,
pues muchas veces nos damos ya la idea tempranamente de todos los ajustes y de los requerimientos para fabricación. Esa es una de las partes muy importantes. Y pues obviamente también el ciclo de diseño, fabricación, pues se reduce, ya no hay tanto que estarle moviendo a esos diseños ya validados, y pues eso también nos ayuda mucho en reducir tiempos operativos, tiempos de entrega al cliente y demás, ¿no? Entonces, sí, son ciertas cantidad de ventajas las que podemos obtener, y yo creo que ya más bien es la cuestión de verlo desde una parte de negocio también, ¿no? De involucrarnos en este tipo de herramientas. Y ya por último, un caso de una empresa de Estados Unidos que se dedica a la consultoría. Ellos dicen que se reduce mucho el tiempo y el costo cuando, bueno, la empresa se llama AWE SIM, es esta parte de aquí. Esta empresa consultora, pues, hace un análisis, se publica ciertos grados de artículos donde ellos dicen que con el modelado y la simulación para las empresas, pues muchas veces se reducen mucho los tiempos de entrada y salida de nuevos productos, y que pues se ahorra mucho la parte también de costos, ¿no? Ellos en este caso están analizando, por aquí estaba el dato, si no mal recuerdo, ahí no lo alcanzo a ver, creo que no se alcanza a ver, pero les compartí el artículo, pero creo que la parte esencial es que se reduce en una gran cantidad de semanas el desarrollo de nuevos proyectos, y la parte esencial es de que en un caso de estudio que ellos analizaron, pues prácticamente se acortaron 10 semanas y tuvieron una ganancia de $38,000, ¿no? Tan solo utilizando esta herramienta de modelado y simulación. Entonces, obviamente hay varias situaciones involucradas en la cuestión de software, pero pues está más que comprobado que pues, realmente funciona, ¿no? Pero también va mucho de la mano de cuánto es la capacidad y cuánto es la necesidad de las organizaciones por adquirir estos softwares. Y pues bueno, así a grandes rasgos, de una forma muy general, pues eso es lo que conlleva ingeniería asistida por computadora. Y pues bueno, dentro de todo, si se han dado cuenta, pues cada uno de los modulitos que estamos viendo, pues es una técnica de especialización muy, muy fuerte, ¿no? De tal forma que pues cuando se aplica, pues lo ideal es que sea desde varias perspectivas, equipos multidisciplinarios, y que sea de mucho aporte la parte de ingeniería, ¿no? Que es el alimento de este tipo de herramientas. De nada sirve tener una herramienta si no tenemos la visión de qué es lo que hay detrás, y qué es la perspectiva de qué es lo que queremos obtener. Entonces, sí se vuelve un tanto complejo, ¿no? Y pues bueno, para terminar, no sé si tengan alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, si vamos bien, algo que quieran cambiar, ya una evaluación, algo. Una pregunta, maestro. Al principio había comentado sobre el taller en sí de manufactura aditiva. Para que esté completo, entonces, el taller, ¿qué equipos deben estar dentro de para nombrarlo como tal? Yo creo que ahí regresamos al primer esquema que les mostré, ¿no? Donde pues prácticamente todo el sustento de la manufactura aditiva no es tan solo en sí la impresión. Digo, hay diferentes tecnologías de impresión que vamos a ver la próxima semana, pero el acto o la acción de imprimir, pues no va más allá de tener un archivo CAD, convertirlo en un formato STL que lo puede interpretar la impresora, y la impresora hace su trabajo, ¿no? Yo creo que la manufactura aditiva no nada más es eso, sino que más bien es un sistema
donde lo que tenemos que imprimir, pues tiene que tener ya un sustento de ingeniería muy fuerte, ¿no? Entonces es por eso que estamos viendo todos los módulos o los sustentos o todo lo que hay detrás de esa impresión. La impresión sería como que ya el último paso, ¿no? Para validar un producto o que ya está validado un producto y que de cierta forma, inclusive lo que se busca es que de una impresión la pieza se vaya directamente a función. Y eso es todavía de que, aunque sea impresión metálica, pues todavía hay ciertas inquietudes y si ya es posible hacer eso, ¿no? Pero de cierta forma, cuando ya le imprimimos ingeniería a ese modelo, pues no nada más queda en un prototipo, sino que posiblemente ya sea de una forma mucho más robusta ese prototipo, ¿no? Entonces, todos estos módulos que lo estamos viendo son parte complemento de esa situación de manufactura aditiva. Ok, mire, hago la pregunta porque dentro de la universidad contamos con un área así, pero hasta el momento no sabía cómo llamarla, pues, a esta área. Y todavía me queda cierta duda, o sea, se cuenta por separado, pues, equipos como para el modelado, pero específicamente quisiera nombrar a esa área y no sé si simplemente denominarle taller de impresión 3D. Bueno, digo, dentro de todas las ideologías y de todas las tendencias, por ejemplo, nosotros acá en Querétaro también tenemos un espacio que tenemos para prototipado, para proyectos específicos que pueden ser inclusive incubados de parte de las integradoras. Y acá le llamaron Maker Space. Digo, al final de cuentas podría ser también taller de prototipado, taller de proyectos o cualquier nombre, ¿no? Pero pues nosotros ahí tenemos involucrados la parte de impresión, la parte de escaneo, bueno, todos estos módulos que estamos viendo, más aparte tenemos por ahí un láser, tenemos algún plotter, sí, un plotter prácticamente, tenemos herramientas de mano, y pues lo que se vaya acumulando, ¿no? Con la finalidad de ir fabricando esos prototipos que muchas veces los jóvenes hacen en sus proyectos, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues ahora sí que el nombre va a depender mucho de esa tendencia, qué tan rimbombante quieren que suene, ¿no? Ok, entiendo. Va, gracias. Muy bien, pues bueno, en atención también de respetar su tiempo, pues les agradezco mucho la atención de estas 3 sesiones del y aparte de la del día de hoy. Pues les deseo que tengan un buen fin de semana y pues cualquier duda, con toda confianza, podemos retomar la siguiente semana o si me pueden escribir un correo, también con mucho gusto. Nada más les dejo de tarea ahí que chequen este módulo para que ya tengan acceso a la parte del módulo 9 de manufactura aditiva. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente tarde. Muchísimas gracias. Cuídense. Cuídense, igualmente.